en ese escenario juega un papel fundamental que las sanciones al petróleo ruso, la energía a nivel global y cómo el mundo se va dividiendo en dos entornos donde el gran ganador es Estados Unidos. Tanto por el petróleo, llámese fracking, como por el gas natural, llámese que se lo vendemos a Europa un 30% más caro y además hemos hecho toda una infraestructura de exportación de gas, en un país puramente importador de gas, Estados Unidos, ahora es un país exportador y tiene al mejor comprador posible hasta ahora, que es Europa, por fiabilidad, por crecimiento y sobre todo por seguridad. Y sin embargo, Rusia tiene ahora a China, que es la gran explosión de crecimiento, pero que Estados Unidos y gran parte de los analistas creen que eso no es el socio fiable, confiable que quisiera Rusia, que quisiera Vladimir Putin. Y sobre todo, con las sanciones al petróleo ruso. Pero ahora veremos lo que está sucediendo, por ejemplo, en España, según Bloomberg. Escuchen primero a Sullivan alrededor de esas sanciones al petróleo ruso y la afección también a ciudadanos estadounidenses. When the Ukraine war kicked off, started in those early months in 2022, oil prices spiked way above $100. The price environment for us to put sanctions on Russia's oil sector at that time would have meant a really significant hit to the American pocketbook and the American consumer. The price environment today is profoundly different. You said spiked. Actually, oil prices today are significantly lower than they have been over an average in the past few years. So actually, we have just a fundamentally different price environment, and that is the reason for why now. Because President Biden was not going to impose sanctions on Russia's oil sector if it meant an undue burden on American working families. He does not believe that the action he took places such an undue burden on them, and he believes, as you project out over the course of 2025, on supply and demand, that the oil market is very well supplied, that oil prices will stabilize in a place that does not impose undue burdens on American consumers. Y aquí venía una de las afirmaciones que durante estos más de 2 años le hemos dicho alrededor del petróleo ruso, del tope al petróleo ruso, de los oligarcas navieros rusos, griegos. Dice Sullivan, lo que no iba a hacer Biden era tomar una decisión de sanción al petróleo ruso que fuera una carga excesivamente pesada para el consumidor estadounidense. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? La pelea contra Vladimir Putin es por todos los frentes posibles o siempre que no me afecte a mí. Y claro, es lo mismo que nos está diciendo Sullivan ahora, se puede aplicar al uranio, centrales nucleares estadounidenses, uso civil, alrededor de cómo el precio de la electricidad no podía subir en un entorno donde llegáramos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es decir, ha habido tacticismo alrededor de la posición de Biden respecto a cuál tenía que ser la postura con Rusia, pero no en Europa. De tal manera que si Europa hubiera aplicado el mismo tacticismo, intentando sobre todo defender por encima de todo los intereses de los europeos, habría que preguntarle a Biden qué habría sucedido con la lucha que ha habido económica de sanciones contra Rusia. Es decir, Biden ha planteado, mientras no afecte a mis ciudadanos estadounidenses y no me perjudique en la carrera electoral presidencial, no sabemos para qué le ha servido, porque le han dado un baño espectacular como el del Barça al Madrid, es decir, ¿para qué? ¿Para qué lo ha hecho? Pero la realidad es que en ese camino lo que ha puesto es a los pies de los leones a los europeos. Ahora es cuando vemos que ese mensaje, el que Sullivan nos va diciendo y que le veníamos diciendo, cinismo económico. Porque primero le pongo la sanción, pero digo, la sanción ponla tú. Nosotros la ponemos, pero a mí no me afecta. Pero a ti te va a afectar. ¿Dónde ha estado Europa haciendo la misma posición de defensa de los intereses de los ciudadanos y empresas europeas? ¿Ustedes se imaginan que la toma de decisiones de Biden tuviera como consecuencia final que la economía alemana se iba a desplomar por perder el petróleo y el gas ruso y buscar alternativas que eran considerablemente más caras? ¿Ustedes se imaginan que Joe Biden hubiera tomado, Biden Estados Unidos, hubiera tomado una decisión que hubiera perjudicado de manera grave al conjunto de los intereses de Estados Unidos? Nos lo acaba de responder Sullivan, no lo habrían hecho. Y la pregunta en este punto en el que la administración Biden es historia, porque le quedan unos días para marcharse a su casa, es
por qué Europa y la administración von der Leyen, en lugar de tomar una posición idéntica a la estadounidense, tomaremos todas las medidas posibles, siempre que no sean una carga excesiva para el consumidor europeo y para las empresas europeas. ¿Por qué en lugar de tomar esa postura, tomaron la postura de somos el estilete contra Putin, contra Rusia, en las medidas económicas, aun haciendo un daño terrible al conjunto de la economía europea, de la que no sabemos cuándo Europa va a salir? Piensen una cosa, cuando en 2008 sucedió, llámenle usted X, la crisis financiera, hubo un desacople entre la economía europea y la economía estadounidense que llevó a Estados Unidos a subyugarla y a encontrar que su sistema bancario también subyugaba al sistema bancario europeo en una preponderancia todavía mayor. Su crecimiento era brutal frente al crecimiento prácticamente parado de la economía europea y de la banca europea, que vio como en España desaparecían todas las cajas de ahorros prácticamente todas las cajas de ahorros. De tal manera que veíamos cómo el sistema financiero europeo se iba al garete en gran parte de las zonas europeas. Ahora es verdad que tenemos un sistema más limpio, pero claro, lo que tenemos es un sistema mucho más reducido. ¿Y qué es lo que tenemos? Si es el sistema bancario, la gasolina del coche, del vehículo, para que la economía funcione y tu sistema bancario se va a freír espárragos, ¿qué es lo primero que has hecho? Darle la opción a Estados Unidos de que te destroce económicamente, como ha sucedido. Si el otro punto fundamental, que si nosotros tiramos la cámara fija al año 2000 y ponemos la foto fija allí y decimos, hay 3 elementos de crecimiento que eran fundamentales en estos 25 años. La tecnología, Europa, caput. El sistema bancario, a partir de 2008, Europa, caput. Y el otro elemento fundamental era la energía, en la que se basó sobre todo y se ancló Alemania para conseguir tener un entorno donde el crecimiento pudiera ser sostenible, potente y pudiera convertirse en una potencia exportadora. No tenemos tecnología. El sistema bancario está sano pero reducido. Tiene limitada la capacidad de crecimiento para el conjunto de la economía. No tenemos JP Morgan ni BlackRock, que son los auténticos amos del mundo. No tenemos Bank of America. No tenemos a la gran banca estadounidense, que no es que las haya comprado a la europea, es que no lo ha necesitado, la ha subyugado. Y energéticamente tenemos ahora la dependencia respecto a Estados Unidos aquí en Europa, que nos hace también ser serviles, siervos de Estados Unidos. Y la clave fundamental de todo ese camino ha sido la decisión de cada una de las élites políticas, que en cada uno de los momentos no ha estado defendiendo de verdad la posición que era la importante para los ciudadanos. Nos hemos comido la inflación a caballo, nos hemos comido la pérdida energética europea, nos hemos comido la pérdida del sistema bancario europeo. No encontramos nuestro entorno en la inteligencia artificial ni en el desarrollo tecnológico ahora mismo. Llámese chips, llámese inteligencia artificial, llámense el próximo salto cuántico, donde las 3 principales compañías están en Estados Unidos ahora mismo en el crecimiento. Llámese chips, ya lo hemos comentado, sobre todo con la preponderancia de Nvidia, pero vamos a ver Broadcom. Pero, ¿qué están haciendo las élites europeas? Llevan 25 años destrozando Europa y siguen estando en el mismo sitio, tomando decisiones erróneas. Les hago todo este inciso porque Sullivan ha dejado muy claro que Estados Unidos nunca habría tomado una decisión que destrozase su sistema económico, es decir, al consumidor, porque es el consumidor estadounidense el que tira de la economía, ya no es el consumidor europeo el que tira de la economía, es el gasto público. No, y el gasto público en Estados Unidos también, sí, pero alineado con el crecimiento del consumidor. De tal manera que la posición europea está siendo, o ha sido en estos 25 años, servil, de siervo, de elevar o levantar ya la bandera blanca, que es otra de las debilidades que puede haber encontrado Putin hace 2 años y medio a la hora de mirar a su occidente, que era Europa. Una Europa que toma decisiones incluso contra los intereses de su propia industria, incluso contra los intereses de sus propios ciudadanos. Por lo que no es un tema menor lo que está diciendo Sullivan. Sullivan nos está poniendo a los europeos ante el espejo de que
somos ahora mismo un paria internacional, de que Europa tiene sol y playa y tiene unos servicios magníficos y se vive muy bien en Europa por ahora, porque el siguiente gran elemento que tiene Europa, echando la vista a los últimos, al año 2000, los últimos 25 años, hemos dicho que era energía, la hemos perdido, sistema bancario, lo tenemos deteriorado, tecnología, no hemos cogido el tren. ¿En qué se basa ahora mismo Europa? En el sistema de bienestar social. Lo único que tiene Europa diferente al resto es que se sigue viviendo mejor que en el resto del mundo, en el sistema de bienestar social. Volvamos 21 minutos hacia atrás, cuando escuchábamos a Rutte decir en el Parlamento Europeo: europeos, tenéis que renunciar a los bienes básicos del sistema de seguridad social, es decir, pensiones, educación y sanidad. Es decir, el cuarto pilar que Europa podía en el año 2000 decir, Europa es diferente por todos estos entornos, todavía podía subirse al entorno de la tecnología o al tren de la tecnología. Tenía un sistema bancario potente, deteriorado en algunos aspectos, pero también lo estaba el estadounidense. Y sobre todo deteriorado porque los políticos se metieron a hacer lo que nunca debieron hacer, que era meter las manos donde no tocaba. Los políticos a la política, los economistas a la economía, y los presidentes de los bancos a presidentes o CEOs de los bancos a CEOs de los bancos. Y los políticos se metieron a jugar a ser banqueros. Y se cepillaron el sistema bancario en España y en gran parte de Europa. Y salvo alguna excepción puntual, no están donde deberían estar, que es en la cárcel, por haberse cepillado el sistema bancario español y en parte europeo por su incompetencia. Un incompetente al frente de un banco lo que hace es destrozar el banco. Por lo que 8:22 de la mañana, Sullivan nos acaba de poner a los europeos frente al espejo. Somos, por no decirles el término, 3 o 4 variantes en sinónimos de lo que somos los europeos. Hemos demostrado que no estamos a la altura y que la generación de los últimos 25 años, las generaciones políticas de los últimos 25 años han sido unos malcriados políticos, ellos, que no han sabido ponerse ni tan siquiera a trabajar. Han sido unos inútiles profundos, que en lugar de poner encima de la mesa los intereses de sus propios ciudadanos, que son los que les pagan el sueldo, pero como no tienen ni idea de dónde sale el dinero, porque no tienen ni idea de cómo funciona el mundo, ni tienen ni idea de cómo se genera la riqueza en el mundo, porque son unos completos inútiles, han puesto a los europeos, 25 años después, en una posición de una debilidad extrema, militar, tecnológica, energética y bancaria. Y ahora Europa está en el hoyo. Ahora Europa está prácticamente en el caos. Y tenemos a la misma clase política que nos ha llevado al caos. Draghi era presidente del Banco Central Europeo en la década del 10 al 20, diciéndonos qué tenemos que hacer, como si fuéramos idiotas los europeos, como si fuéramos completamente idiotas los europeos, y quienes nos han llevado al hoyo ahora nos tengan que decir cómo tenemos que salir, si lo que tenéis que hacer es iros a vuestra casa, todos. No servís para nada. Habéis hundido Europa.